De modo especial, quiero resaltar dos cosas que el apóstol San Pablo nos transmite a través de la carta a los Corintios. La primera es cómo Dios concibe su iglesia. La iglesia es un cuerpo. Jesús es la cabeza. Nosotros somos los miembros de este cuerpo que es Cristo. Y todos nosotros, desde niños, aprendimos que la iglesia somos los bautizados. Pero eso que para nosotros es tan familiar, no es familiar para nuestra sociedad. Uno después ve los periodistas, las noticias, en la radio, los expertos sobre religión, y siguen creyendo que la iglesia es la jerarquía. Eso no es la iglesia, es parte de la iglesia. La iglesia no son solo los obispos, los presbíteros y los diáconos. Algunos incluyen a los religiosos y religiosas y dicen que eso es la iglesia. Eso no es la iglesia. Es más, en números son la parte mínima de la iglesia. La iglesia somos todos los que hemos sido bautizados en nuestro Señor Jesucristo. Es más, hasta me acuerdo de niño que cantábamos: tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia del Señor. ¿No? Lo cantábamos de niños. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor, porque la iglesia no son solo los obispos, no son solo los sacerdotes, sino todos nosotros, la familia de Dios, los bautizados, somos la iglesia. Por eso Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos una comunidad. Y dice, y este cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros. Y aquí viene la segunda parte que es muy interesante. Porque cuando empieza a hablar de la iglesia, dice Dios, en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Dice, en segundo lugar, a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son los que reciben un don del Espíritu Santo para interpretar la vida, la historia y transmitírnoslas iluminada por la palabra de Dios, como por ejemplo los predicadores. Es otro carisma. Hay gente que Dios le da luz del Espíritu para predicarnos la palabra e iluminarnos nuestra vida. Dice en tercer lugar a los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los catequistas. Los catequistas de niños, de jóvenes, de adultos, los que dan las pláticas presacramentales, esos son los maestros en la fe. Dice, luego los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos. Fíjate, hay hermanos que Dios le ha dado un carisma para orar y se hagan milagros. Ven a un matrimonio con problemas, oran por el matrimonio se reconcilia. Ven un joven metido en alcohol, en drogas, y sin que nadie se los diga, se ponen a orar por ese joven, y ese joven sale del alcohol, sale de las drogas. Son los milagros que hacen hermanos que tienen ese carisma. Hay hermanos que Dios les da el carisma para orar por los enfermos
y que los enfermos se curen. Realmente Dios sana a través de esa oración intercesora fuerte. Hay gente que tiene ese don para orar por enfermos y se sanan. Eso está en la iglesia, hermanos. Dice, los que ayudan. Hay hermanos que Dios les da el carisma, por ejemplo, de arreglar flores. Y agarran el florero, ponen sus flores y en 5 minutos sale un florero hermoso. Hay otros como yo que nos pasamos 2 horas con un florero y sale una porquería horrible. Porque aquí en su carisma. Hay gente que ayuda cantando. Dios le da el carisma para cantar alabanzas al Señor. Hay otros que no cantamos ni en el baño, vaya, todos desafinados, hasta parece que está chillando un gato, ¿no? Pero hay hermanos que Dios les da ese carisma. Dice aquí otro carisma, a los que administran, hermanos que saben administrar muy bien las cosas del Señor, a los que tienen el don de lenguas. El don de lenguas, hermanos, es un don del Espíritu Santo, donde un hermano se pone a orar y le sale orar espontáneamente, no sé, con gemidos, o hablando en árabe y no sabe árabe, o hablando en francés y no sabe francés. Son dones del Espíritu, dones de oración que se dan en la iglesia. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque Dios pensó su iglesia como una comunidad carismática. ¿Qué quiere decir carismática? Que es el Espíritu Santo el que va llevando a la iglesia, dándole a cada uno de los miembros un don, un carisma para el servicio de la comunidad, que no depende de la santidad de la persona, no, es un carisma que Dios da a cada hermano para que la iglesia crezca. Ahora yo te pregunto, ¿a ti qué carisma Dios te ha dado para que lo pongas al servicio de la comunidad? ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque el día del juicio, Dios te va a decir, ven para acá, ¿qué hiciste con el carisma que yo te di? Y no vayas a salir, ay, a mí no me diste ningún carisma, te dio muchos. Pero los carismas crecen dentro de la comunidad y hay que discernir. Imagínate, llegas y el Señor te pregunta y te dice, oye, ¿qué hiciste con el carisma que te di para que oraras por enfermos y se sanaran? Y tú vayas a salir, que yo tenía ese carisma, yo nunca oré por enfermos. O te pregunte el Señor, ¿y qué hiciste con el carisma de predicador que te di? Y tú vayas a salir, que yo iba a predicar. Ese es el detalle, hermano. Si tú no caminas en la iglesia, ¿cómo vas a descubrir los carismas que Dios te ha dado? Pablo tenía el carisma de formar comunidades y predicar, de evangelizar. Y el mismo Pablo decía, ay de mí si no evangelizo, ay de mí. No lo hago por gusto, sino porque es una misión. Y lo mismo tú, el carisma que Dios te dio no es para que tú te adornes. Ay, es que yo soy bien bueno para hacer floreros. No. Ay, es que yo soy bien bueno para atender a los niños. No es para que te adornes. El carisma que Dios te dio es para que lo pongas al servicio de la iglesia. Aquí hay hermanos que tienen un carisma especial para orar. Y a veces no oran porque les da flojera. Y la iglesia necesita de ese carisma. El Papa Juan Pablo II, allí en el Vaticano,
mandó a hacer un pequeño monasterio para que cada año llegara una comunidad diferente de monjitas, no de religiosas. No es lo mismo monjitas que religiosas. Las religiosas pues, andan dando catecismo, teniendo clases, atendiendo hospitales, tal, ¿no? Las monjitas es un carisma especial para que oraran por el Papa. Para eso hizo ese convento el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Y cada año una comunidad diferente llega con la finalidad exclusivamente de orar por el Papa, porque se necesita la fuerza y la santidad del Papa Juan Pablo II era gracias a que había un montón de monjitas rezando siempre por él, día y noche, día y noche. Si las que tienen el carisma, el don de hacer oración, no hacen oración, no se quejen si los sacerdotes salen tan pésimos o salimos tan pésimos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos los hermanos y las hermanas que Dios les ha dado el carisma de hacer oración. Y no es que a lo mejor no les gusta hacer oración, pero saben que tienen ese carisma y oran y oran. Y sostienen con su oración a los sacerdotes, y sostienen con su oración al obispo, y sostienen con su oración a los misioneros, y sostienen con su oración a los predicadores. Patrona de las misiones, una monjita que nunca salió del convento. Santa Teresita del Niño Jesús. Nunca salió del convento. Pero sus sufrimientos, sus enfermedades y sus oraciones siempre las ofreció por las misiones. Patrona de las misiones. Y sostuvo con su oración a muchos. A muchos. Por ahí, hermanos, un obispo comentaba una ocasión que, bueno, fue a celebrar una misa donde estaban unas monjitas fuera de su diócesis. Y de pronto en la celebración vio una monjita que le recordó algo. Al terminar la celebración, pues todas las demás monjitas fueron a saludar al obispo, menos esa que le había llamado la atención al obispo. Y les preguntó, ¿no hay una religiosa así, asá, con estas características? Sí, pero generalmente ella siempre se aparta. ¿La podrían llamar? Sí, señor obispo. Y ya la llamaron a la monjita. Y entonces el obispo le dijo, hermana, le quiero dar las gracias por sus oraciones. Porque yo, estando en el seminario, pensaba abandonar el seminario, ya no ser sacerdote. Pero cuando estaba pensando esas cosas, tuve un sueño donde yo la vi a usted orando por mí. Usted ni me conocía ni yo la conocía. Ahora que la conozco, le doy gracias porque gracias a sus oraciones yo no abandoné el seminario. Gracias a sus oraciones, ¿sí?, no solo me ordené sacerdote, sino que la iglesia me consagró obispo. Gracias por sus oraciones, por orar por quien ni siquiera usted conocía. Así es esto, hermanos. Tus carismas, tus dones, ponlos al servicio de Dios y de la iglesia. Y para descubrirlos tienes que estar cerca de la iglesia, cerca de la palabra, cerca de las comunidades cristianas. Todos, absolutamente todos, hemos recibido carismas y dones de Dios. Todos. Unos para orar, otros para trabajar, otros para enseñar, otros para predicar, otros para transmitir la fe. Cada uno tiene carismas. ¿Cuántos enfermos se habrían sanado si ese hermano, si esa hermana se hubiera dado cuenta que tenía el don de sanación?
Pero como nunca venía a misa, nunca se acercó a la iglesia, le daba flojera, nunca descubrió cuál era el carisma que Dios le daba. Cada uno tiene uno, distinto. Tú lo ves en los sacerdotes. Hay sacerdotes que tienen carisma para trabajar con matrimonios, sacerdotes que tienen carisma para trabajar con jóvenes, sacerdotes que tienen carisma para administrar la iglesia, construir y embellecer las cosas, sacerdotes que tienen carisma para predicar, sacerdotes que tienen carisma para confesar. Cada quien tiene un carisma diferente y lo tenemos que poner al servicio del Señor, porque la iglesia, repito, es una comunidad carismática, movida por el Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros nos ha dado un carisma, un don para el servicio de la iglesia. Por eso ahora que continuamos la Eucaristía, pídele al Señor que te ilumine. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué talentos, cualidades, dones, carismas me has dado para que yo los ponga al servicio tuyo? Porque, hermanos, no es correcto que tú, teniendo un carisma que Dios te ha dado para la iglesia, no lo pongas a trabajar y condenes a la iglesia a empobrecerse porque tú, como cristiano, no quieres poner al servicio de la comunidad los dones que Dios a ti te ha dado. Nos ponemos de pie.